Vamos a tener la conferencia magistral Reproducibilidad de la investigación y honestidad intelectual para la innovación y desarrollo tecnológico. Está a cargo del doctor Jesús Humberto Cuevas Acosta, de quien me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Delicias, además es especialista en docencia y maestro en ciencias de enseñanza de la ciencia con especialidad en física, ambos por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. También es doctor en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Actualmente es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Las líneas de investigación que cultiva son educación, estadística, análisis inteligente de datos, tecnología computacional aplicada a la educación estadística. El doctor Cuevas tiene más de 50 participaciones como conferencista, ponente y tallerista en foros académicos nacionales e internacionales en México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Bienvenido, doctor Cuevas, a la Universidad Técnica Nacional. Muy buenas tardes. Antes de iniciar con la conferencia, quiero agradecer la deferencia por la invitación para estar aquí en este acto tan importante de lanzamiento de esta revista. Tanto a la doctora María Pilar, al señor director, Ricardo, y a mi compañera Milagro Tencio Rollo, les agradezco mucho el haberme invitado, y no solamente para la conferencia, sino para las otras actividades en las que he tenido la fortuna de participar aquí. Bueno, la temática de esta charla es reproducibilidad de la investigación, honestidad intelectual y desarrollo tecnológico. Básicamente el contenido está estructurado de la siguiente manera. Son 5 puntos. Básicamente voy a hablar mucho sobre lo que es la crisis actual, una crisis que en la investigación científica que se ha generado, se supone que siempre ha existido. Lo que sucede es que ahora se ha hecho más grave la situación, y también les voy a mostrar cómo se han estado desarrollando algunas estrategias precisamente para abordar dicha crisis en la investigación científica, y una metodología en la que su servidor ha estado trabajando los últimos años, pues para buscar la manera de implementarla en la formación de profesionales, e incluso desde edades tempranas, para en un futuro, quizás en la siguiente generación, pues coadyuvar a superar este tipo de crisis. Básicamente, he estado escuchando con mucha atención las palabras de los compañeros, ¿sí? El señor vicerrector, la señora Pilar, el señor rector, sobre las acepciones, sobre lo que se entiende sobre investigación y desarrollo, innovación, tecnología. En el caso de la innovación, es un término muy difícil, al menos para mí, de definir, si es que es deseable dar una definición precisa. ¿Por qué? Pues porque posiblemente un lingüista nos diga que es un término polisémico, ¿sí? Para algunos es un producto, para alguien más puede ser un proceso, y para algunos otros puede ser ambas cosas, ¿sí? Un camino a seguir. Escuchaba al señor rector y al presentar la revista, él hablaba del nombre de la revista, Buscar. No voy a insinuar que buscar es un sinónimo de innovación, por supuesto que no, pero posiblemente tenga esté directamente relacionado con la selección del nombre. Lo que ustedes están observando aquí, pues son sencillamente algunas definiciones de los orígenes, ¿sí?, de innovación. Crear algo nuevo, pero se observan
se habla de acción. Es decir, al igual que conocimiento es un verbo sustantivado, conocer, al igual que aprendizaje, podríamos también llamar un verbo sustantivado, una acción de aprender, una búsqueda continua. Pues entonces, innovar también es una acción, ¿sí? Y es un efecto, como dice aquí, de introducir o generar cambios que pueden ser en seres humanos, objetos y conceptos. Insisto, el hecho de mostrar aquí una definición, no estoy diciendo que el término sea ese su significado. Lo que sí quiero reconocer es que es un término sumamente complejo, ¿sí? No voy a poner a discusión la pertinencia o no de definirlo con precisión, porque quizás ni siquiera eso puede ser deseable, ¿sí? Y bueno, pues lo mismo sucede con algunos otros términos como investigación y como tecnología, ¿sí? Eso ya varía mucho en función de las teorías, de los marcos de referencia, los marcos teóricos, con los que se quiera definir lo que es tecnología, investigación, desarrollo, la propia innovación, y por qué no, que no venga aquí incluido el término, también la acepción de lo que se sabe, la acepción que se tiene sobre el término ciencia. Ahora bien, lo que sí es más tangible y real y poder probar es que hay una crisis muy grave en lo que es la investigación científica. Voy a mostrar algunos datos. Hace tiempo, de hecho el año anterior, un año o 2 meses aproximadamente, Baker, una autora muy prestigiada que trabaja para Nature, una de las mejores revistas del mundo, entrevistó a 1.576 investigadores en relación a la reproducibilidad de la investigación, es decir, las aportaciones, las contribuciones que recibía esa revista. Y bueno, los resultados fueron muy dramáticos. Se encontró que más del 70% de los investigadores y de los estudios había dificultades para reproducir experimentos y los resultados publicados. Y eso es muy delicado porque, claro, siguiendo ciertas corrientes teóricas, epistemológicas, pues una característica del método científico es poder detallar de una manera clara, ¿sí?, cómo se hizo un estudio, claro, insisto, cierto tipo de estudios, para ver si es posible reproducirlos o en su defecto replicarlos, ¿sí? Entonces, más del 70% es un dato duro, un dato grueso muy fuerte. El 50% de los investigadores señaló que no eran capaces de replicar los resultados en sus propios laboratorios. ¿Quién publicaba? ¿Sí? Otro más, cuando intentan reproducir los resultados de un estudio publicado y no consiguen hacerlo, solo 20% de ellos deciden contactar a los autores para informarlo. Eso es algo muy típico, muy común, y a veces uno como investigador tiene que admitirlo, a veces uno guarda silencio, ¿sí? Y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. ¿Por qué? Porque a veces me ha tocado intentar replicar experimentos, ¿sí? En muchas ocasiones, afortunadamente, los he podido replicar, en otras ocasiones no. Regularmente uno, cuando no puede replicarlo, reflexiona y dice, bueno, pues puede ser porque a lo mejor yo no estoy haciendo las cosas bien, o quizás mi nivel de competencia no es el suficiente como para poder lograr hacer esta replicación, o quizás si me quiero salir por la tangente, hablando en otros términos, pues puedo decir que no tengo los laboratorios tan equipados como los tiene Alemania o Japón o cualquier sociedad con mayores recursos invertidos en ciencia, ¿sí? El asunto es que, el problema no es ese, el problema es que es difícil, es muy difícil que un investigador le escriba a otro colega y le pregunte, ¿sabes qué? Le diga, no puedo replicarlo, ¿sí?
Hay veces es hasta por temor, un cierto temor a que lo puedan juzgar a uno como académico, como investigador, porque no fui capaz de reproducir un estudio. Por eso a veces se guarda silencio. Lo adecuado sería cuestionar y preguntar, es decir, si no se puede reproducir, pues aquí está hablar de una comunicación directa, ¿sí? Porque puede ser que efectivamente algo no esté haciendo bien, puede ser que no tenga los insumos, puede ser que no tenga la competencia necesaria, la experiencia, pero también puede ser que el estudio no esté bien hecho, ¿sí? Posiblemente sea lo último en lo que yo pensé. Ahora bien, ese mismo estudio, no sé si se alcanza a distinguir, pero bueno, entrevistaron a diversas disciplinas. En química, ¿sí? Bueno, pues aquí en química son los que batallaron más para reproducir un experimento, ¿sí? Luego le siguieron los biólogos, seguidon los físicos y los ingenieros. La ciencia biomédica también ahí está, medicina, ¿sí? Las ciencias de la tierra y algunas otras disciplinas. Ellos tuvieron problemas para reproducir los experimentos, ¿sí? Ahora, la gráfica de abajo, eso lo que nos indica es los intentos de reproducir, ¿sí? Estudios ya publicados. Como pueden ustedes observar, pues los indicadores son muy bajos. Claro, también hay que señalar que difícilmente una universidad va a destinar recursos a la investigación para someter a prueba, reproducir o en su caso replicar experimentos. Generalmente los recursos se orientan más precisamente a desarrollar nuevas propuestas, productos, servicios, ¿sí? Y se destina muy poco a la reproducción o replicación, aún y cuando eso pueda tener unos efectos muy positivos en el contexto, en este caso universitario o en una sociedad, ya sea en una localidad, incluso en una nación completa. Entonces ahí quizá no sé, sería cuestión de que las máximas autoridades académicas pudieran también destinar recursos para estudios que ya están publicados, ver en qué medida pueden reproducirse, replicarse y claro, por supuesto, viéndole el enfoque de la posible aplicación y el beneficio al contexto, al entorno. Bueno, pongo esta fotografía porque es un caso bastante lamentable. Hace algunos años se hizo un estudio con células madre donde los resultados de un equipo de trabajo, si no mal recuerdo, del Instituto Becker en Japón, pues habían logrado un gran avance, han podido lograr regenerar ciertas células mediante cierto tratamiento. Y bueno, el artículo se publicó en una revista de muy alto impacto, le dio la vuelta al mundo. Los autores recibieron grandes distinciones, grandes incentivos económicos. El primer beneficio que se vio, pues era imagínense, regeneración celular, ¿sí? Retrasar el envejecimiento, pero había algo más importante, la lucha contra el cáncer, ¿sí? ¿El asunto cuál fue? El asunto es que el estudio no se podía reproducir, ¿sí? Y empezó a generar dudas, y pasó el tiempo, y expertos de todo el mundo, de varios continentes, no podían lograrlo, ¿sí? Hasta que al final se les cuestionó, ¿qué sucede? Estoy siguiendo el protocolo y no podemos replicarlo, no podemos reproducirlo. Ahorita voy a hablar un poco sobre las acepciones y las diferencias entre ambas, ¿sí? Para
para algunos aspectos, la no reproducibilidad estaba en la falta del equipo adecuado, otras, como señalaba anteriormente, en el nivel de competencia y en otros factores. El asunto fue que al final se descubrió que se habían manipulado imágenes. El estudio estaba manipulado, ¿sí? Y tuvo consecuencias desastrosas, no solamente para el instituto, sino observando las situaciones desde el punto de vista humano, se cifraron grandes esperanzas en personas enfermas, ¿sí? Dejando de lado los beneficios para el retraso del envejecimiento y demás. Y el equipo de trabajo, por cierto, ya en estos estudios, pues no solamente trabaja un investigador, trabajan varios. Uno de ellos, lamentablemente, que se encargaba, pues creo que precisamente sobre el análisis de datos, no soportó la vergüenza. Él, ni la que sufrió a su familia, y se suicidó. Porque él dijo, solo analizaba los datos. Yo solo analizaba los datos. No tuve nada que ver con las figuras. Sus carreras se terminaron. Y la familia, pues, en una nación oriental, pues, toman ese tipo de asuntos con una seriedad un tanto diferente a lo que lo vemos acá en Occidente. En fin, se pidió perdón. Japón mandaron una comisión, hicieron el estudio, no se pudo reproducir. Al final se aceptó. Y bueno, ese es un caso. Hay datos gruesos sobre muchos otros estudios que se han hecho en diferentes campos, los que se pueden replicar, los que no se pueden replicar, los hallazgos. Son datos gruesos. Voy a dejar aquí la presentación para si alguien después, por cuestiones de tiempo, quiere ahondar un poco en ellas, pero son muy pocos los que es posible reproducir. Este otro gran problema se presentó el pasado año, aproximadamente septiembre, octubre, hace un mes. En China se descubrió que el 80% de los fármacos que desarrolla su propia industria, ¿sí?, no podían probar, ¿sí?, su eficacia. Muchos datos fueron creados, otros fueron manipulados, ¿sí?, inventados. Bueno, cuando yo lo leo, yo tengo algún tiempo trabajando sobre eso, por supuesto que aparte de enojo es molestia, pero también me dio mucho temor. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos productos venían para América Latina, ¿sí? Afortunadamente, el equivalente de la FDA estadounidense en China, ellos lo detectaron y ellos lo sancionaron, ¿sí? No lo sé, quizá es tanta la competencia, ahorita lo decía los compañeros, las máximas autoridades aquí en la institución y los de la universidad, el señor rector, es tanta la competencia que a veces si no producimos, dejamos de existir. Presión económica, estatus, las guerras comerciales. Entonces, bueno, parece ser que hay naciones, bueno, China no quiere someter a la FDA a todos sus productos, ¿sí? Pues ¿por qué? Pues porque ellos tienen la propia y seguramente eso puede permear en otras sociedades, ¿sí? Esto es cuestión ya que no es el motivo de la plática, pero son cuestiones de geopolítica, ¿sí? Psicología, bueno, se puede decir de psicología. En psicología hay un gran proyecto. El año pasado, una reunión muy importante
en Londres, en Inglaterra, donde se reunieron grandes exponentes de la psicología, porque analizaron precisamente la reproducibilidad de sus estudios. Antes de continuar con esto, quiero decir que no todos los estudios deben ser reproducibles o pueden ser reproducibles. Hay cierto tipo de estudios, sí, no todos, por supuesto, pero les comento eso porque en psicología hay algunos que son estudios donde hacen análisis, hacen muestreos, tratamientos estadísticos, algunos básicos, otros medianamente sofisticados y algunos muy sofisticados. Entonces, aparentemente la psicología está atravesando un momento de crisis bastante fuerte. Yo no soy psicólogo, pero he tenido la fortuna de trabajar con bastantes especialistas en psicología y expertos en ciencia de comportamiento, y me llama mucho la atención cuando platico con ellos y les pregunto ¿qué estudia la psicología? Entonces, bueno, pues la respuesta va a estar en función de a quien le pregunte, ¿verdad? Si le pregunto a un conductista o le pregunto a un no sé, cognitivista, a alguien que va más por la gestalt y demás, ¿no? Entonces, no sé, quizá alguien de aquí me pudiera decir que hay varias escuelas de pensamiento, como lo hay en otras disciplinas. El asunto es que muchos de los estudios que se han publicado en psicología y que son dignos y es necesario reproducir y replicar, no es posible hacerlo, ¿sí? Y bueno, pues están cambiando muchos esquemas, muchos métodos, precisamente para tratar de que un estudio de cierta naturaleza, por ejemplo, un estudio de carácter experimental o cuasi experimental, pueda ser reproducido. Ahora bien, hay otro gran tema aquí, que es la honestidad intelectual. Primero quise hablar un poco sobre la crisis. Hay otros asuntos que puedo mencionar. Por ejemplo, una gran empresa automotriz de origen nipón, durante 25 años mintió sobre los consumos de combustible, ¿sí? Es decir, decían que en promedio eran X cantidad de kilómetros por litro combinados, transitando en una ciudad o en carretera, pero los usuarios, los compradores, cuando iban a la agencia de autos para que hicieran el mantenimiento, el servicio, preguntaban, está consumiendo demasiado, me da muy pocos kilómetros por cada litro, muy pocas millas, ¿sí?, por cada galón. No viene, lo que dice aquí yo no lo veo en la computadora de viaje. Y regularmente la respuesta que se les da, porque también lo he consultado con gerentes, con administradores, es, bueno, es que acuérdense que estos son pruebas experimentales, se hacen en situaciones controladas y no se toman en cuenta la velocidad del viento, las pendientes, y en última instancia, palabras más, palabras menos, disculpen la expresión, casi le dicen a uno, usted no sabe manejar bien, que no conduce usted adecuadamente, aprenda y luego verá usted cómo los kilómetros o las millas se incrementan. El asunto es que una empresa se lo tomó muy en serio, porque esa empresa le compraba los motores a otra. Entonces eran demasiados los cuestionamientos que le pregunté y le digo, ¿qué sucede? Están enviándome muchas críticas al respecto. Y no hubo respuesta. No hubo respuesta, entonces le dije, bueno, pero como yo soy tu cliente, tengo todo el derecho a que tú me abras las puertas para ver los procesos. Y cuando entra a nivel de proceso, pues descubren el fraude. Alteraban los datos. ¿Sí? 25 años, cuarto de siglo. 3 modelos. Ustedes dirán, son pocos, sí, no importa, aunque haya sido uno, pero fueron 3 modelos de autos. ¿Sí? Entonces, la empresa perdió muchos, prácticamente quebró. Esta otra empresa adquirió aproximadamente un 34-36% de su capital
se supone que ya no está pasando eso, pero pudiera darles yo muchos más ejemplos al respecto. Claro, son ejemplos muy grandes, pero eso, en ejemplos, hay ejemplos muy pequeños. Yo charlaba con dos colegas aquí hace unos días, precisamente hablando de la revista. Sí, en una charla, sí, ahí lo hablábamos, que a veces los estudios que se presentan en las revistas parecieran demasiado perfectos. Sí, demasiado perfectos. Pareciera ser que las hipótesis siempre se cumplen. Como si cuando una hipótesis no se cumpliera fuera un fracaso en un investigador. ¿Quién dice que eso es un fracaso? Por supuesto que no. Por lo menos uno ya sabe por dónde no irse, ¿verdad? Sin embargo, la cultura no dice eso. Es de llamar la atención cuando un maestro, un director de tesis, al menos a mí me llama la atención cuando los escucho diciéndole a su estudiante: esfuérzate por probar tus hipótesis, y si no las pruebas es que te equivocaste en el protocolo, en el proceso, no controlaste bien, algo estás haciendo mal. Y en ocasiones es tanta la presión del estudiante, sea de pregrado, posgrado, ya sea especialización, maestría, doctorado, una estancia postdoctoral, lo que sea, que la lucha es una lucha constante por probar que lo que uno hace está bien y que no falla, ¿sí? Es decir, no estamos dispuestos a aceptar el error, y en ocasiones con dolo y en otras sin dolo, se falla en este punto, en lo que es la honestidad intelectual, ¿sí? Que se supone que cualquier individuo, cualquier ciudadano moderno debe reunir ese atributo, ¿sí? Y yo soy de los que aún sigo creyendo que además de la familia, la institución escolar es un medio ideal para fomentar la honestidad intelectual en todos los niveles, no solamente en el básico ni en el superior, ¿sí? No tenemos que esperar hasta que un niño crezca, no, desde abajo. Ahorita, hace unos instantes nos decía el señor rector, estamos en un mundo cambiante, sí, pero parece ser que no nos damos cuenta en ocasiones, ¿sí? Y bueno, pues ahora más que nunca, además de todo lo que mencionaban, esto es muy importante. También es un término que puede resultar polisémico, muchos significados, ¿sí? ¿Qué significa ser honesto? Yo aquí quise poner pues algunas acepciones, ¿sí? Algunas palabras, unos términos. Pues, se puede tener honestidad, pues alguien que es honrado, recto, que tiene probidad, decencia, asociada al comportamiento o a una conducta, sin que esto signifique que sea una definición tal cual. Es solo un ejemplo. Lo mismo puedo hablar de intelectual, de intelecto, es la capacidad de un sujeto para razonar y entender. Cuando uno busca en la Real Academia Española, bueno, pues puede ver definiciones prácticamente similares, ¿sí? El asunto aquí es que pareciera ser que en ocasiones se nos olvida, ¿sí? Bueno, lo peor es cuando no se nos olvida, aún así, sabiéndolo, se hacen las cosas como se hacen. En fin, lo que voy a mostrar enseguida es, como es muy difícil hablar de honestidad intelectual, yo desde hace algunos años he tratado de estudiar mucho la obra de estos dos grandes académicos, intelectuales, Karl Popper y Bertrand Russell. Independientemente de las posiciones que ellos tenían sobre ciertos temas, a mí me llama mucho la atención la forma en la que, como ellos concebían lo que era la honestidad intelectual. Bueno, como para muchos, Raymond Popper es el más grande epistemólogo,
filósofo de la ciencia del siglo XX, que eso está a discusión en función de quien lo diga, en las comunidades epistémicas que lo sostengan, ¿sí? Para otros no. Y bueno, pues de Bertrand Russell, ¿qué se puede decir? Era un hombre que, bueno, además de matemático y filósofo, fue un gran humanista, feminista. Yo platicaba en otra ocasión con algunas compañeras y les hacía una pregunta, les decían, ¿están conscientes ustedes de lo que Bertrand Russell luchó por la libertad de las mujeres? Porque era un feminista consumado, ¿sí? Defendía a ultranza la equidad, independientemente de que haya que sus textos o el enfoque de su lógica, o que haya formado total o parcialmente formado parte del Círculo de Viena, ahora para muchos en desuso. Independientemente de eso, Bertrand Russell fue un intelectual de muy, muy alto nivel, ¿sí? Que fue tan grande que incluso ganó un premio Nobel de Literatura por la forma en que expresaba. Y Karl Popper, bueno, Karl Popper, lo que puedo hasta el momento es decirles que cuando se entregan los premios Nobel hay una, no sé si llamarle costumbre, pero regularmente cuando los premios Nobel se los otorgan, les preguntan, díganos usted, ¿qué corrientes o qué posturas, qué postulados le han sido de gran utilidad a usted como persona y sobre todo para su éxito profesional? Una gran mayoría, eso lo pueden ustedes constatar en algunos textos como el de Brian McGee, han dicho, bueno, para mí la forma de abordar los problemas, como decía Karl Popper, han sido muy importantes, ¿sí? ¿Qué entienden ellos por honestidad intelectual? Bueno, aquí tengo algunos escritos, de forma breve. Karl Popper decía que nuestro saber siempre es conjetural. Para empezar, no hay autoridades. Podrá haber personas consideradas expertas, pero autoridades no, ¿sí? Porque si al hablar de autoridades, intelectualmente hablando, entonces es como decir, es alguien que todo lo sabe y que es irrefutable, ¿verdad? El siguiente es, todos cometemos errores, todos, absolutamente todos. Cualquier teoría puede ocultar errores, ¿sí? Y tenemos que estar dispuestos a aceptarlos. Ahora bien, es fundamental tener una actitud de autocrítica. Eso es muy importante. Y cuando la autocrítica proviene de otros, puede ser igual de valiosa. El asunto aquí es en qué medida nosotros tenemos que formarnos tanto para la autocrítica como para aceptar la crítica de los demás y ver esa crítica como una parte de la formación de uno mismo, ¿sí? Y eso es independiente de que yo sea un profesor, sea un investigador, sea un directivo. La crítica siempre es muy importante y la autocrítica es fundamental. Ese es un postulado del señor Popper. Y bueno, de hecho, si alguien detecta errores en nuestros planteamientos, ahora que tenemos, por ejemplo, el taller de investigación, ¿no? Bueno, yo no tengo por qué enojarme, lo que yo tengo es ir a darle las gracias. Gracias, me ayudaste, estás detectando un error. Y a veces uno hace lo contrario, uno se molesta, cuando no debiera ser así, ¿verdad? Entonces, naturalmente, es imperativo tener una postura autocrítica con nosotros mismos siempre, ¿sí? Y debemos siempre luchar para encontrar esos errores. Son solamente algunos. Bueno, Bertrand Russell, yo aquí tengo algunos. Hablaba parecido, de hecho, ellos se trataron mucho y
y aunque tenían algunas posiciones encontradas, tenían algo en común. Se respetaban sus propios postulados, sus ideologías. En algunas cosas estaban de acuerdo y en otras no. Pero el respeto siempre estaba en medio. Russell decía que nunca hay que sentirse absolutamente seguro de nada. Que no vale la pena falsear los datos o las pruebas, ahorita que hablaba de los experimentos o cualquier otro asunto, porque con toda seguridad, tarde o temprano, van a salir a la luz. Podrán pasar días, semanas, meses, años o hasta décadas, pero al rato podrán salir a la luz. Bertrand Russell señalaba que cuando uno enfrente una oposición a una postura, a una visión, evitáramos apoyarnos en la, entre comillas, autoridad que uno tiene para imponerse. No, decía, no lo hagas, no actúes con autoridad, mejor argumenta, porque la victoria a través de la autoridad en cierto momento es irreal. ¿Sí? Y bueno, naturalmente el poder no puede usarse para reprimir opiniones. ¿Sí? De lo contrario, si lo hacemos, si usamos el poder para reprimir opiniones, entonces tarde que temprano, pues las opiniones me van a reprimir a mí también. ¿Sí? En fin, hay que ser sinceros. Hablaba mucho sobre la transparencia con otros términos. Entonces, sí, para mí es importante señalar que lo que yo entiendo por honestidad intelectual está muy ligado a de estos dos grandes pensadores ya fallecidos, pero que independientemente de si esté de acuerdo o no se esté de acuerdo en sus postulados teóricos, metodológicos, en su visión, eso no obsta para reconocerles que, al menos en lo que es honestidad intelectual, fueron claros y precisos. Ahora bien, hace unos minutos yo hablaba sobre reproducción y replicación. En la comunidad académica internacional no nos ponemos de acuerdo, la verdad. Hasta el momento no nos ponemos de acuerdo en la acepción de uno y de otro. Incluso hay académicos que lo ven como si fueran sinónimos, reproducir y replicar. Hay otros que entienden la reproducción de una forma, la replicación de otra, y otros al revés. Entonces, eso constituye un problema. Yo me voy a atrever a presentar dos acepciones, ¿sí? En este momento estoy redactando un texto de un proyecto de investigación un poco largo y precisamente ahí las planteo y pues doy las razones del por qué. Reproducción es repetir de forma independiente o no un estudio científico, respetando los objetivos, datos, métodos, protocolos experimentales y de análisis originales, ¿sí? Con el propósito de obtener los mismos resultados. De hecho, mi contribución a la revista, a la que amablemente me hicieron el honor de invitarme, yo le envié para que fuera reproducible, ¿sí? Ahorita voy a mostrar la estructura. Y replicación, bueno, al igual que algunos otros autores, yo le entiendo como conducir de manera independiente un proceso de recreación de hallazgos, siguiendo el protocolo original de experimentación, acopio y análisis de datos nuevos, que son datos nuevos, para llegar a las mismas o al menos conclusiones similares. ¿Sí? Entonces, insisto, es difícil conceptualizar estos dos términos. Por eso, yo aquí planteo algunas diferencias entre una y otra. La primera es con procedimientos y datos originales, ¿sí? La segunda, o sea, la réplica,
Además de eso, requiere, bueno, aquí está mal escrito, es respetar el protocolo del trabajo original y usar datos nuevos. Un estudio reproducible, pero no siempre es replicable. La replicabilidad es más integral que la reproducibilidad. Insisto, el estudio que yo mandé fue reproducible, pero también se puede intentar replicar en un contexto distinto, ¿sí? O en este caso es el de esta nación. La capacidad de reproducir un estudio es el estándar mínimo que debe cumplirse cuando la replicación independiente no es factible o resulta difícil de realizar. Otro punto es que un estudio reproducible no implica que sea correcto. Bueno, es que los errores también se pueden replicar, ¿verdad? Sí, y reproducir. Entonces, ante la sospecha de fallos, siendo honesto, pues uno tiene que mejor después buscar datos nuevos e incluso modificar ciertos protocolos, pero argumentándolos. Ahora, me queda poco tiempo, en forma rápida voy a hablar sobre un pequeño modelo, pero parto de algunas hipótesis. O sea, ¿cómo le podemos hacer? Aquí hay he tenido charlas con personas que cultivan este mismo campo y honestamente no nos ponemos de acuerdo. Para algunos, solamente en nivel superior es posible implementar métodos de reproducibilidad, entre comillas, por las exigencias de dominio disciplinar, dominio de lenguajes de programación. ¿Sí? En mi opinión, creo que no. Creo que desde edades tempranas es posible reproducir o introducir la reproducibilidad, es decir, formar a un niño de primaria en enseñarle que cuando él haga un estudio, por pequeño que sea, que le cambie su profesor, su profesora, de cualquier área, mostrarle, indicarle, enseñarle que tiene que tener evidencia como sinónimo de transparencia, ¿sí? Entonces, hay formas de hacerlo, hay maneras de hacerlo. Hace tiempo, por ejemplo, un caso, hace tiempo, unos niños querían en química, la maestra de ciencias, enseñarles el proceso de oxidación. Bueno, pues podría ser un fruto, partirlo a la mitad del fruto, ¿sí? Dejarlo para que el niño o niña lo deje en casa, en una habitación donde consideren que la temperatura no va a variar tanto, y al niño se le puede ir enseñando, mira, observa, toma fotografías, quizás con tu teléfono, y anota, ve haciendo anotaciones, ¿sí? Va registrando. Cada cierto periodo de tiempo registra qué es lo que le está sucediendo al fruto, ¿sí? Cómo va cambiando. Y luego, bueno, si el trabajo te lo pidieron para mañana o para pasado, pues mira, redacta, escribe, porque también es importante eso. Comentaba la otra vez que una de mis compañeras, te parece ser que los sistemas educativos modernos han dejado de lado la lectoescritura, y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, y el niño puede llevar un conjunto de imágenes, un pequeño escrito, y las imágenes pues van a venir la evolución de la oxidación, por ejemplo, de ya sea una manzana, una pera, ¿sí? Y eso podría ser muy interesante. Claro, es un ejemplo sumamente elemental, pero sería bastante interesante que un niño lo pudiera utilizar. En fin, el asunto es que para mí la investigación reproducible es un medio que fomenta la honestidad intelectual. Y la institución escolar, yo sigo creyendo que es un entorno fundamental para promover la reproducibilidad de la investigación. Y, ¿por qué no? No todos son exámenes escritos. También puede fungir como un mecanismo para evaluar en qué medida un estudiante va aprendiendo. ¿Sí? Digamos que se generaría otro tipo de evidencia distinta a los que tradicionalmente utilizamos. El modelo que yo les voy a plantear aquí está muy orientado a las acepciones popperianas. Efectivamente, regularmente yo trabajo bajo los ciertos postulados del racionalismo crítico,
Aquí vienen algunas acepciones popperianas. Voy a mencionar solo algunas por cuestiones de tiempo. Una es que la ciencia inicia con el planteamiento de problemas articulados de manera rigurosa, siempre hay que someter a prueba conjeturas y refutaciones como mecanismo fundamental en el progreso de la ciencia. Y el cuarto es muy importante, es donde a veces nos distinguimos más el cuarto y el quinto de otras corrientes. Es que cuando nosotros, o yo en mi caso particular, trabajo en un estudio y cuando formo a mis estudiantes, yo no intento buscar evidencia para confirmar mis hipótesis o mis supuestos. No. Lo que intento hacer es buscarle grietas, limitaciones. A eso me refería con la autocrítica. No. Mejor intento buscar por qué este artículo que voy a escribir o por qué esta tesis que voy a defender pudiera no ser aceptada. ¿Qué debilidades tiene? Tengo que atacarla, buscarle limitaciones. Si lo logro, bien, he aprendido, sí, y eso me hace ser mejor. Si no, excelente. Y la otra, las teorías transcurren, las teorías van y vienen, ¿sí? Bueno, aquí hay una crítica muy fuerte al inductivismo, porque hay unas corrientes, los inductivistas consideran que bueno, que todo parte de enunciados singulares, y conforme los enunciados singulares se van repitiendo, se acumulan, se pueden formular teorías, luego posteriores leyes. El asunto es que con un solo contraejemplo es suficiente para derrumbar una teoría, ¿verdad? Otras acepciones es que el conocimiento es provisional. Para mí el conocimiento no es una cosa, para mí el conocimiento es una acción, ¿sí? El aprender es una acción. Y me atrevo a decir que innovar también es una acción, ¿sí? Y todo conocimiento puede ser falso, si lo vemos como tal, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar y a reconocer que podemos equivocarnos y aprender de los demás. En educación, pues esto es muy importante, porque, bueno, pues ayuda al tratamiento y análisis exhaustivo de problemas reales y contextuales, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que todos los estudios tengan que ser aplicables, no. Sin embargo, sí es importante que una gran parte de la investigación que se haga, además de ser teórica, sea para solucionar problemas reales y contextuales, concretos, sociales y del sector productivo, ¿por qué no? Porque al final de cuentas una universidad no solamente se debe a la sociedad, sino también debe apoyar a otras instancias que a la postre puedan contribuir a mejorar el bienestar social, ¿verdad? Y bueno, fomenta una actitud positiva de investigación científica, crítica de los saberes doctrinales, ahorita lo mencionaba el señor rector, los dogmas, a veces enseñamos de una manera muy dogmática, y lo que hacemos es lo que quizás decía Pierre Bourdieu, la reproducibilidad, ¿verdad? La reproducción social. Entonces, bueno, también estimula mucho el lenguaje denotativo y no el que tiene exceso de connotación, el típico, el coloquial. En fin, el racionalismo crítico, al menos para mí y para muchos otros, es una actitud, una forma de vivir y de autoevaluarse. ¿Por qué? Pues porque siempre busca encontrar y aprender de los errores propios. Y bueno, pues de alguna manera también está este método muy ligado a los principios éticos y de modestia intelectual. En este diagrama, pues resumí, voy a dejar aquí la presentación, lo que es el racionalismo crítico, de sus orígenes, ¿sí? Incluso desde los sofistas, pasando por Sócrates, llegando a René Descartes y la evolución después que hubo con Karl Popper y sus postulados. Planteo aquí el modelo con el que yo trabajo. Yo trabajo con estudiantes de nivel superior y el método está basado en la solución de problemas y la investigación guiada. Es decir, todos los tópicos que yo trato con mis estudiantes, todos los tópicos tienen que estar orientados
a la solución de un problema o necesidad contextual. ¿Sí? Y eso implica teoría y trabajo de campo. ¿Sí? ¿Qué problema está en medio? Intentamos falsar. De hecho, a mis estudiantes yo les comento, cuando yo leo sus reportes, voy a buscar evidencia no de por qué debo firmárselos y aprobárselos. No. Voy a tratar de buscar evidencias de posibles grietas o fallos que tengan, pero para mejorar, señalarlos para mejorar y seguir avanzando, para que aprendan a ser autocríticos, no para penalizar, ¿sí? Y bueno, pues para eso hay que trabajar con discusiones críticas, hay que someter a prueba y contrastar teorías, hay que buscar falsarlas, ¿sí? Hay que usar diferentes medios, ya lo mencionaba ahorita nuestras autoridades aquí presentes. Y bueno, pues hay un conjunto de habilidades que se busca desarrollar, ¿sí? Delimitar, plantear bien los problemas, acotarlos, delimitarlos bien, saber formular supuestos o conjeturas y sus correspondientes refutaciones, identificar protocolos de trabajo, procedimientos y examinarlos. Y si tienen fallas, pues proponer alternativas. Y si no existen, pues entonces los creamos, ¿verdad? No vamos a estar esperando a que alguien lo haga para luego nosotros utilizarlo. Aplicar estrategias propias del pensamiento, bueno, no solamente algoritmos, sino pensamiento científico, ¿sí? Comunicar de forma verbal y escrita protocolos e informes, dialogar desde una perspectiva crítica, en fin, eso es lo que se busca. Y bueno, con la excepción del primer punto, problemas y necesidades, los demás se pueden examinar de forma paralela, como es la solución de problemas que se plantea en este modelo, la investigación dirigida al pensamiento algoritmo y la elaboración de informes. Es decir, mi trabajo es más de acompañamiento a mis estudiantes. Sí, por supuesto, tengo que enseñar. Ellos tienen que aprender, tienen que ver el conocimiento como la acción. Pero también yo tengo que tener un modelo, una taxonomía para valorar en qué medida van avanzando. Esta es una taxonomía, pero exclusivamente para análisis de datos, ¿sí? Y bueno, pues el protocolo de trabajo aquí está, se plantea un problema, a veces lo planteo yo, en ocasiones lo plantean mis estudiantes, tiene que ser un problema real, contextual, generalmente se plantea y se estructura siguiendo ciertas normas, ¿sí? En función de la carrera que estudian, también tengo que decir eso, y dedico el 75% aproximadamente de las sesiones, porque yo trabajo con ellos, como dice el reglamento, como debe de ser, dedico 1 o 2 días al proyecto de investigación en curso, de alguna manera siguiendo un proceso inductivo. Conforme vamos avanzando, vamos abordando la situación, ¿sí? El proyecto de investigación. Y bueno, hemos hecho algunos estudios que son reproducibles. Hicimos un estudio con pilas alcalinas porque no daban las dimensiones, los estudiantes trabajaron en él. También hicimos una medición de voltajes, ¿sí? en la institución, porque había bastantes fallos ahí. Y ahorita estamos trabajando en medición y descripción de grado de sobrepeso y obesidad entre estudiantes universitarios a través del uso de 5 índices. Ese proyecto se tiene que terminar en la última semana de noviembre, ¿sí? Entonces, estudiantes, lo que busco es que aprendan estadística, soy profesor de estadística, que se formen como investigadores, promover la honestidad intelectual a través de la reproducibilidad y, sobre todo, a darse cuenta que el cambio es algo que siempre está presente y ahora más que nunca, como mencionaba previamente. Muchas gracias por su atención.